Quiero en especial agradecer la invitación para formar parte de esta mesa, lo cual significa de alguna manera un reconocimiento por parte de los organizadores de lo que uno ha hecho en el campo de la didáctica a lo largo de muchos años de trabajo. Y probablemente desde una óptica, desde un lugar que no es el más habitualmente cultivado, diría yo, dentro de la didáctica, lo cual para mí significó un reconocimiento. Yo quiero plantear muy brevemente la didáctica como disciplina y el tipo de saber peculiar que ya de alguna manera se ha estado haciendo referencia, la relación del saber de la didáctica con otros saberes disciplinares. Señalar algunos rasgos de la didáctica que, bueno, son coincidentes, aunque han sido presentados de manera muy distintas en las dos exposiciones anteriores. Plantear también algunas tendencias que yo veo en la actualidad, los desafíos que en este momento tiene esta disciplina y hacer alguna referencia, como también nos habían solicitado, a la propia producción dentro de la didáctica. En primer lugar, dentro de las ciencias de la educación, yo quiero ubicar a la didáctica y así como Susana recordaba el árbol, yo me voy a ubicar más en Mialaré, por ejemplo, y en cómo Mialaré hablaba del conjunto de las ciencias de la educación y reservaba el centro de las ciencias de la educación a la didáctica, al estudio de los grupos, etcétera, etcétera. Es decir, me parece que es importante que la didáctica está en el centro, está en el corazón de las ciencias de la educación. ¿Y esto por qué? Justamente porque se ocupa de la enseñanza. Y porque se ocupa de la enseñanza no solo, creo yo, en el sentido exclusivo de la enseñanza tal como ella se da en las aulas y en las escuelas, sino que también podemos extender, y yo estoy de acuerdo con esto, la didáctica a la formación docente, no en el sentido de que la formación docente es didáctica, sino que hay aspectos didácticos muy importantes en la formación docente. Lo mismo nos pasa ahora con todo el uso de las tecnologías y todo lo que el campo de las tecnologías trae justamente como novedoso. Y también, y esto lo he discutido en alguna oportunidad con Edith misma, yo decía, bueno, en realidad podríamos estar planteando una didáctica de la tecnología, que en algún lugar así se habla. Entonces, comparto este sentido de campo que Daniel señaló al comienzo, y bueno, en realidad nosotros en toda nuestra producción nos hemos corrido en tal caso desde el punto de vista epistemológico del concepto de objeto de discreto, para pensar en términos de campo como campo de problemáticas, ¿no? Y la didáctica yo creo que efectivamente es un campo de problemáticas y fundamentalmente un campo donde las prácticas son centrales. También aquí, y creo que es algo para la agenda actual, creo que nos merecemos una discusión acerca de qué sentido damos a prácticas, porque prácticas tienen sentidos diversos, y esto se ve también en la formación docente misma. Prácticas implica desde ya un hacer, acá hablábamos de un hacer didáctico, y implica ese hacer, pero configurado sociohistóricamente, no un hacer ajeno a los tiempos, a la historia, a la cultura, a las políticas, etc.,
sino imbuido de esto. La otra cuestión importante, me parece, es que la didáctica como disciplina, y esto ya fue dicho, tiene claramente un carácter normativo, un carácter preocupado por orientar, por dar forma, por plantear modelos, buenos modelos de la buena enseñanza, o por estudiar y analizar otros modelos. Es decir, que la didáctica sería un conjunto de proposiciones que tienen la característica de, en la historia de la didáctica, haber tenido un fuerte peso como derivación de otras teorías, en muchos casos como de aplicación de otras teorías provenientes de otras disciplinas, y que al fundamentar la enseñanza han ido dando lugar a producciones de conocimiento distintas y nuevas. Yo creo que algo importante en la producción didáctica justamente es que hoy podemos decir, y creo que en las ciencias de la educación en general, se ha avanzado mucho en estos 30 años en producciones desde la educación, desde las ciencias de la educación, con apoyo y con transversalidad en otros conocimientos, pero no con derivación en un sentido de aplicación, sino de entrecruzamiento, lo cual genera conocimiento propio. En esta relación de la didáctica con otros conocimientos, desde ya con las teorías filosóficas esto ha sido claramente muy importante. Y lo vemos en los grandes didactas, en la historia misma de la didáctica, no solo en lo que pueden ser estos 30 años en el país. De esas teorías filosóficas es de donde de alguna manera han ido surgiendo los valores que se han ido transformando en fines, las concepciones del hombre, de la vida, del mundo en general, y también, y creo que esto es muy fuerte, las concepciones del conocimiento. Concepciones del conocimiento fundamentalmente de un carácter racional, con una fuerte confianza en la razón, y esto se ve en la fuerza y en la importancia del método, que en la didáctica está presente. También las dualidades del pensamiento moderno, la dualidad entre sujeto-objeto, entre práctico-teórico, entre dado-adquirido, entre simple-complejo, entre abstracto-concreto, etc. Y esas dualidades son muy fuertes, son fundantes, y creo que aún hoy en mucha de la producción están claramente presentes. Decía antes Adela, el hablar del acontecer, del acontecimiento, etcétera, y bueno, es traer nuevas posturas de la filosofía que efectivamente cambian o no sé si es que critican, pero tienen un modo de entender la realidad, el mundo, el sujeto mismo, muy distintos de las del pensamiento moderno. Creo, con respecto a esto, que en la didáctica hay algunas cosas que han surgido donde este discurso aparece un poco presente, pero me parece que no es de ninguna manera algo que ha sido tomado centralmente, ¿no? Y en este sentido creo que sobre todo sería muy importante volvernos a plantear en la didáctica la concepción misma de sujeto, que es una de las cosas que se modifica con las nuevas posturas filosóficas, y donde pasamos a plantear construcción de subjetividad más que sujeto, que el sujeto como constructo teórico es propio del pensamiento moderno, y entonces formas de construcción de la subjetividad
y de cómo desde la educación en general y de la enseñanza en particular podemos ir ayudando a esa construcción de subjetividad respecto a subjetividades que aún hoy ignoramos en gran medida, porque no sabemos ese sujeto del futuro, estos niños y estos adolescentes de hoy, qué modalidades van a tomar, de qué manera todas las novedades que hay en este momento en el orden mundial, la incorporación de las tecnologías, los cambios tan grandes que se están dando en este momento, van a aparecer justamente en esa construcción de sujeto. Creo que ahí también, este es uno de los desafíos para mí muy importantes de la didáctica. La didáctica supone un sujeto en términos de sujeto moderno. Y además un sujeto muchas veces bastante parcializado, en el sentido de que ha sido muy fuerte pensarlo como un sujeto cognitivo, ¿no? Como un sujeto de la cognición o como un sujeto epistémico. No así se le ha dado lugar a un sujeto del afecto, a un sujeto de las emociones, a un sujeto aún social, no en el sentido de los enunciados sociopolíticos, sino de cómo eso social se adentra en las situaciones de enseñanza, de cómo lo social está presente en el aula, de cómo aún los problemas que hoy se plantean en términos de inclusión, por ejemplo, tienen que ver con lo social en el aula, tienen que ver con las relaciones entre los alumnos, las relaciones entre docentes y alumnos, la forma como lo diferente que es propio del pensamiento moderno, y en esto creo que también hay que pensar mucho, aún desde las conceptualizaciones de la inclusión misma, porque la inclusión es inclusión. Ahora, quiere decir que hay algo que es lo auténtico, es desde donde lo estamos mirando, y desde ahí podemos hablar de traerlo adentro o de dejarlo afuera. Es decir, que sigue estando presente en el concepto mismo la diferencia. Y yo creo que esto en realidad hay que repensarlo. En este sentido, las filosofías actuales nos pueden ayudar bastante. También las teorías psicológicas evidentemente han tenido una importancia muy grande en la didáctica, tanto en lo que hace al estudio de los procesos de aprendizaje, como de la percepción, como de la inteligencia, como de la evolución del individuo, etc. Es decir, evidentemente hay algunas teorías o tipos de teorías que han tenido mucha más importancia para la didáctica que otras. Y por supuesto que dentro de esto hay un bagaje de teorías bastante importantes. Ya hemos nombrado como en estos últimos 30 años hemos pasado por el conductismo, que venía presente en ese momento, a toda la fuerza de la teoría piagetiana, de la teoría vygotskiana y la presencia de algunos autores, en especial, como ya se nombró también, Brunner, que nos plantean a un hombre de la cultura, a una mirada, digamos, del hombre mucho más abierta. Pero sin embargo, hay otro tipo de teorías aún de la psicología que no han tenido relación con la didáctica o la han tenido muy escasamente. En este sentido, por ejemplo, la psicología social. Y la psicología social tiene muchísimo que aportar en términos de la relación entre los sujetos, en términos de lo que se puede entender cruzada con el psicoanálisis por intersubjetividad, que son cuestiones muy, muy importantes cuando estamos planteando la enseñanza. Por supuesto, el psicoanálisis. El psicoanálisis ha tenido una presencia muy tangencial
Es decir, en ningún caso ha entrado a ser planteado de manera directa. Estábamos hablando recién de los grupos operativos de Pigeon-Rivière, que son un cruce entre la psicología social y el psicoanálisis, y que en este momento se están, digamos, decía Adela, retomando, por ejemplo, en Córdoba, pero de esto estamos hablando de producciones de los 50, de los 60, o sea, ¿cuánto ha pasado? Y en este sentido, porque este es el ángulo desde el que yo he trabajado mucho, por ser un especialista en grupos, realmente la resistencia a poder tomar conceptualizaciones, formas de mirar que provienen de este tipo de teorías, de la psicología social, de la psicosociología como vertiente francesa, de el psicoanálisis en sí mismo, realmente la resistencia ha sido muy grande y sigue siendo muy grande. Ese objeto de estudio entonces de la enseñanza, que se va viendo, digamos, en atravesamientos con distintas disciplinas, donde por supuesto hoy hay que mencionar los estudios de lingüística, hay que mencionar la biología, en especial la neurobiología, las neurociencias, donde es necesario, digamos, abrirnos a cruces con algunas otras disciplinas que nos pueden ser, en este sentido, sumamente útiles para replantear la didáctica y el lugar de la didáctica. Entonces decía yo que ese planteo del objeto y el planteo del objeto en términos de campo ha ido sufriendo transformaciones y esto es lo que nos permite apreciar algunas diferencias en el conocimiento didáctico. No voy a hacer especial mención, porque ya tengo los 10 minutos, a los últimos 30 años, pero bueno, claramente pasamos de una didáctica tildada como tecnicista, de cuño positivista, con hacer en la enseñanza dentro mismo de la universidad. Creo que esta línea sí se hizo a través de los encuentros de la universidad abierta, la universidad como objeto de estudio, etc. Bueno, voy entonces a algunas de las tendencias. Por supuesto que yo voy viendo. Yo creo que de una didáctica más cerrada en la enseñanza en términos estrictos y desde un punto de vista epistemológico que obedece a la lógica de un objeto discreto, lo que vamos viendo hoy son producciones de una didáctica más analítica que se ha ido desarrollando. Interesada en conocer procesos, situaciones, contextos, diferenciando claramente enseñanza y aprendizaje como objetos, pero al mismo tiempo poniéndolos en relación. Más crítica, es decir, que ha llevado a algunos investigadores a reclamar el lugar, que acá se mencionó, que por momentos parecía ausente del carácter normativo o propositivo de la didáctica, frente justamente a las posiciones críticas de denuncia de lo que pasaba en el momento de la didáctica tecnicista y que tuvieron como efecto un aplacamiento, digamos, de este aspecto y que es un aspecto central en la didáctica. También una didáctica más comprensiva, de una didáctica más explicativa, y aún esto tiene que ver con las formas de investigación, se pasó a una didáctica más comprensiva desde lo epistemológico, al superar la adopción de modelos exclusivamente explicativos para indagar en la construcción de significados desde los actores mismos y de poder entender la enseñanza desde los actores docentes y también alumnos.
al mismo tiempo más abarcativa, al incluir múltiples variables que iban dándose en interacción, aun cuando se trabaje sobre el predominio de algunas de estas variables. También una didáctica más compleja, al poner en relación perspectivas y dimensiones variadas. Por ejemplo, al ponerlo en relación con la política, al ponerlo en relación con lo social, etc. Con una investigación en la que se reconocen encuadres metodológicos diversos, estudios descriptivos en didáctica, estudios diagnósticos, también estudios experimentales, comparativos, estudios de investigación-acción, interpretativos, estudios clínicos, que es lo que nosotros especialmente hacemos. Otra tendencia es a una ética de colaboración con los actores, que entran en la investigación. Ya no es el actor como objeto de estudio, sino el actor que participa y que entra en investigación a partir de su pensamiento, etc. Con un replanteo también del mero lugar de objeto hacia el de sujeto, sujeto consultado, sujeto entrevistado, sujeto observado, y su inclusión en modos de involucración y de participación en la investigación, con un cambio también en la relación teoría-práctica, que supera totalmente el aplicacionismo y las explicaciones, además causales como única modalidad lógica, para introducir la generación de conocimiento y teoría desde el estudio mismo de las prácticas. Es decir, en un camino de sentido distinto. Son estas algunas tendencias que se observan en los modos de hacer investigación dentro de este campo. Y muy brevemente, en los 2 o 3 minutos que me quedan, simplemente decir que nosotros hemos trabajado, y digo nosotros porque no es una producción personal, sino la producción de un equipo. En este momento, la Cátedra de Didáctica 2, que fue nuestro lugar desde la docencia, y el programa La Clase Escolar, que fue nuestro lugar desde la investigación en el ICE. En el programa sigo estando yo como directora, pero la cátedra tiene ya una nueva profesora titular, que es Diana Massa, que pertenece a nuestro equipo y que dará seguramente continuidad con las modificaciones que consideren necesarias, pero es una línea. Si yo ahora lo miro hacia atrás, cuando en el 88, 89 empezamos con las primeras investigaciones a lo que ahora hay, bueno, nosotros realmente constituimos una línea de investigación porque hemos trabajado siempre desde una misma perspectiva en la investigación, siempre desde el enfoque clínico, siempre tendiendo a mirar las cosas desde la complejidad. Cuestión que en un comienzo nosotros no teníamos tan claro. Sí, el hecho de un enfoque grupal que a mí me parecía imprescindible en la enseñanza y que lo veía excluido de la enseñanza. No es lo mismo hablar de la aplicación de técnicas grupales que hablar de lo grupal, que hablar de que el objeto con el que se trabaja en un aula es el grupo de alumnos, que es muy distinto a plantear solo que uno se dirige o tiene como destinatario a los alumnos, porque ahí hay procesos, ahí hay dinámicas, ahí hay generación de movimientos que son propias de los grupos y los docentes se ven con eso. Y muchas veces, justamente por no trabajar desde ahí, se lo sufre a nivel de los conflictos que surgen de las situaciones distintas, como hoy está pasando en muchísimas de las escuelas, y los docentes no tienen ni conocimientos ni herramientas concretas para poder, digamos, solucionar este tipo de cuestiones. Entonces, bueno, como ya es el tiempo, no voy a aludir demasiado a estas cuestiones, pero sí hemos trabajado desde la complejidad, estamos cada
vez más trabajando en la búsqueda de sentido a la enseñanza, de construcción de sentido. Por supuesto que ahí con una influencia importante deleuziana de alguna manera, y bueno, en esas cosas nosotros estamos trabajando. Es la teoría de Edgar Morin de la complejidad la que más hemos utilizado, y el concepto de multireferencialidad teórica de Jacques Ardoino, que para nosotros es esencial. Ardoino ha fallecido en enero de este año, lamentablemente, y bueno, ha sido para mí una mentalidad realmente preclara, y él planteó la multireferencia. Entonces, la multireferencialidad teórica a nosotros nos da, desde un punto de vista teórico y metodológico, la posibilidad de abordar la complejidad. Porque la complejidad no es que algo es complejo, no, es un modo de pensar. Y no es tampoco que el objeto es complejo, es el modo de abordar en la investigación, en el conocimiento, las situaciones, ese campo didáctico del cual hablábamos. Bueno, estamos en el tiempo y tal vez en las preguntas, si les interesa, hablaremos de alguna otra cosa. Muchas gracias.